Muy buenas tardes a todos. Les doy la bienvenida al segundo coloquio de Diálogos de Ciencia en Español, iniciativa impulsada por la Consejería de Educación, Universidades, Ciencia y Portavocía de la Comunidad de Madrid y la Oficina del Español de la Comunidad de Madrid. Una iniciativa en la que también participan la Fundación Rafael del Pino y su red de becarios, y RAICEX, la red que aglutina a las asociaciones de científicos españoles en el exterior, institución con quien mantenemos una estrechísima colaboración. Creemos que es de importancia vital en el ámbito de la proyección de la ciencia española y del español apoyar cuantas iniciativas sean necesarias para mantener, reforzar y potenciar el protagonismo del idioma español en la ciencia. La Fundación Ramón Areces tiene como una de sus prioridades básicas el apoyo a la proyección y difusión de nuestro idioma en la ciencia y por ello apoyamos esta iniciativa. En la sesión de esta tarde pronunciará la conferencia magistral la profesora Mercedes Maroto Valer, prestigiosa experta en sistemas energéticos y descarbonización. Tras la conferencia magistral, la profesora Maroto dialogará con las profesoras Lourdes Vega y Simelis Hernández, expertas también en descarbonización y energías renovables. A Lourdes Vega la tenemos aquí con nosotros, recién aterrizada de los Emiratos Árabes, donde es profesora titular de Ingeniería Química y directora del Centro de Investigación e Innovación sobre CO2 y H2 en la Universidad de Califa de Abu Dhabi. A Simelis Hernández la tenemos conectada online desde Italia y es responsable del equipo de investigación, reducción de CO2 para una economía baja en carbono en el Politécnico de Torino. En definitiva, vamos a tener la oportunidad de escuchar las opiniones de tres investigadoras que hacen buena ciencia y la divulgan en el idioma español. Muchas gracias a las tres por atender nuestra petición. Cedo la palabra a la profesora Lourdes Vega. Muchas gracias por habernos invitado y es un honor para nosotros el estar aquí hablando de un tema tan importante, en un sitio tan importante y en una lengua tan importante. Ahora cedo la palabra a Mercedes Maroto Valer, pero antes me gustaría dar alguna pincelada más sobre las contribuciones que ella ha dado. Ya nos han dicho que es directora del Centro de Investigación e Innovación en Descarbonización Industrial del Reino Unido, donde además de hacer investigación fundamental, también es directora de otro centro, el Centro de Investigación para Soluciones de Carbono, el Aerowatt. No solo hace investigación fundamental, sino que también hace investigación aplicada y lidera una red industrial para la descarbonización de esos clústeres industriales, de los cuales nos hablará ahora. O sea, que desde la ciencia a la innovación en la sociedad y a conseguir esos objetivos del desarrollo sostenible. Mercedes casi no necesita presentación, pero bueno, me toca hacerla, así que aprovecharemos para hacerla. Es muy conocida por sus contribuciones en sistemas de energía, captura y almacenamiento de dióxido de carbono. Mercedes y yo coincidimos en MadGas en 2007, cuando hablábamos de utilización de CO2 que nos miraban como bichos raros. Fíjate lo que hemos avanzado desde entonces hasta ahora, Mercedes. Y ocupa la cátedra Robert Buchan en la Ingeniería en Energía Sostenible. Sus contribuciones han dado lugar a numerosos premios, tantos que no los puedo citar porque no tendríamos entonces hoy coloquio. Les remito a ustedes a su página de LinkedIn o a Wikipedia, pero sí me gustaría mencionar los tres últimos que ha recibido y que es una de las razones por las que hoy también estamos aquí. En el 2021 recibió el premio ACES Margarita Salas, que reconoce la labor realizada por investigadores de nacionalidad española con reconocido impacto internacional, contribuyendo al progreso social de forma ejemplar y extraordinaria. Este premio lo recibió de manos del rey en Suecia hace muy poco tiempo. También recibió el mismo año el premio al mejor proyecto de investigación disruptor más innovador, que reconoce el trabajo realizado para descarbonizar la energía, especialmente en los sectores industriales, y fue reconocida en el 2020 como una de las top 50 mujeres en ingeniería por sus logros excepcionales hechos en sostenibilidad y dando forma al futuro. Con todo esto, creo que la palabra es para ella, que nos va a hablar precisamente del tema de descarbonización. Mercedes, muchas gracias por estar aquí. Bueno, muchas gracias, Lourdes, y un placer estar contigo y con Simelis. Y como bien has dicho, nos vimos la primera vez hace bastantes años. Y la verdad que sí que yo creo que nos miraban un poquito raro cuando decíamos hay que hacer algo con el CO2, hay que utilizarlo, y ahora, pues mira, parece que sí que realmente nos están escuchando. Pero bueno,
Lo importante es que nos están escuchando y lo importante es que se están haciendo avances muy importantes. Y yo creo que es lo que tenemos que quedarnos con un recuerdo. Voy a empezar a compartir la presentación. Bueno, pues yo creo que lo primero también, dar las gracias a los organizadores, dar las gracias a la Consejería de Educación de Madrid, a la comunidad, a la Fundación Rafael del Pino, la Fundación Ramón Areces, Club de Científicos y Raíces, con los cuales también he empezado a trabajar últimamente. En particular quiero mencionar a Eva, pero que realmente creo que vamos a poder hacer muchas más cosas. Y la presentación que voy a dar hoy la quiero enfocar en tres preguntas. Quiero enfocarla en lo que es la neutralidad climática, la descarbonización industrial y realmente qué es lo que pasa o qué es lo que está pasando después del COP26. Pero quiero realmente que penséis un poquito conmigo. Mientras doy esta charla me gustaría, pues eso, de alguna manera provocaros si se puede y de alguna manera que salgan preguntas también y, por supuesto, un debate, que es lo que estamos buscando. La neutralidad climática, estoy seguro que habéis oído la frase misión imposible, pero en este caso lo que quiero preguntar ¿es realmente una misión posible lo que estamos haciendo? ¿No? Y no desde el punto de vista como científica, pero también, como ha comentado Lourdes, y creo que es muy importante, es la ciencia aplicada que hacemos y cómo realmente somos capaces de transformar la sociedad. Entonces ahí la pregunta es la que quiero poner. ¿Misión posible? En el área de descarbonización industrial, la pregunta realmente que quiero que pensemos juntos es crecimiento económico y curvas de abatimiento. ¿Podemos realmente seguir creciendo una economía si nos proponemos como objetivo principal disminuir las emisiones del CO2? Y la tercera, después del CO2, ¿vamos hacia el camino equivocado o vamos hacia el camino correcto, hacia el cero neto? Y espero que en los próximos, digamos, 19, 20 minutillos, que de alguna manera os convenza de las respuestas, de cómo lo vea y generemos un poquito también de debate y discusión, que es por lo que estamos aquí. Empecemos entonces con la primera, neutralidad climática y la misión posible. ¿Es realmente algo que podemos hacer o nos hemos puesto un reto que realmente es un reto tan difícil que a mitad de camino lo vamos a abandonar? Bueno, yo creo que no. No sé si me pasa nada, un momentito. Vale, perfecto. ¿Qué significa la neutralidad climática? Porque eso es algo que es lo que oímos y muchas veces decimos, bueno, la neutralidad climática, esto es algo que va a pasar en el 2050 y sí, es cierto, es algo con el objetivo que tenemos del 2050, el objetivo del 1,5 grados del Convenio de París, pero yo creo que lo que es importante aquí y lo que esa gráfica refleja es que la neutralidad climática no es algo en lo que vayamos a llegar mañana, es algo en lo que nos va a costar, es una transición global a nivel mundial y es algo también en lo que tenemos que ser muy claros, que aunque el objetivo final, digamos, sea el 2050, tenemos que empezar hoy. Bueno, yo diría que debiéramos haber empezado ayer o debiéramos haber empezado mucho antes cuando Lourdes y yo nos conocimos también, pero yo creo que lo importante aquí es reconocer que es una transición global, que tenemos que hacer cosas muy importantes en la década de los 2020. Pero realmente cuando miras los números y empezamos a hablar los científicos de gigatoneladas de dióxido de carbono, yo creo que damos un poquito de miedo también, ¿no? Parecen unas cantidades tan enormes, vamos a poder ser capaces de hacerlo. Y lo que quiero también que reflexionéis conmigo es que el reto es de enormes proporciones. Esto también lo tenemos que admitir. No es algo en lo que podamos hacerlo solos, de ahí la palabra global. De ahí también los objetivos a medio y corto plazo, particularmente un objetivo que yo lo tengo siempre muy presente es el 2030. La mayoría de las cosas que estamos haciendo en esta década del 2020 van a ser absolutamente críticas, sobre todo a nivel de infraestructuras. Y la verdad, me duele decirlo, pero si llegamos al 2030 y no hemos avanzado, nos va a ser muy, muy complicado que realmente consigamos ese objetivo del 2050. Pues ahí está, el reto es de enormes proporciones. El viaje al cero neto, como me gusta a mí decir, y realmente se comenta ya muy a menudo, es que el viaje que debemos realizar es posible. ¿Y por qué digo que es posible? Bueno, digo que es posible porque no solamente se ha trabajado en esto ya en bastantes años, pero también porque tenemos una hoja de ruta marcada con lo que tiene que pasar, ¿no? No he puesto en el eje que tenéis ahí de tiempo, no viene realmente marcado qué años, pero tenemos que ser claros que hay un proceso
digamos que esos son ahora la década de los 2020, donde estamos haciendo esta iniciación, donde estamos empezando a poner tecnologías que existen y están ya a un proceso en el que las podemos implementar. Va a haber luego otra etapa intermedia, digamos quizás en los 2030, la década de los 2030, donde va a haber una difusión de esas tecnologías y luego la nueva normalidad, que desgraciadamente nos hemos acostumbrado a la nueva normalidad por el COVID, pero realmente vamos a vivir una nueva normalidad cuando hablamos de sistemas energéticos. Y como veis ahí en esa curva tiene una pendiente bastante inclinada, es una pendiente bastante importante, pero es realmente esta etapa de iniciación de los 2020 que son críticas. Y vuelvo a repetir, la década de acción de los 2020, pero también es que tenemos que reflejar que esto es un compromiso global. Y si somos claros en una década de acción en los 2020 y un compromiso global, el viaje al cero neto es posible. También tenemos que darnos cuenta que esta transición no va a ser igual para todos. Y no es lo mismo, depende de en qué país, qué área geográfica, depende también de en qué está basada tu economía, si es una economía de servicios, si es una economía de primaria más bien, de extracción, y eso se refleja en este gráfico. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que está pasando ya? Que los países que tienen un PIB, un Producto Interior Bruto, y per cápita que es bajo y que son los productores de combustibles fósiles, esos son los que están a mayor riesgo. Y si miramos, por ejemplo, dónde tenemos España, no sé si veis ahora la flechita mía, pero España está ahí, en la mitad, estamos en una zona relativamente, digamos que cómoda hasta cierto punto. Lo que vamos a ver, como ya hemos visto, que sobre todo cuestiones de agua, de cambios climáticos o efectos climáticos que van a ser más severos, pero no estamos en una situación tan crítica, digamos, como pudieran estar otros países. Eso no nos exime de responsabilidad, pero sí que yo creo que nos conciencia de alguna forma entender que es un impacto global. Y realmente también es un impacto global en la economía. Si miramos el 20% del PIB está generado por sectores que se consideran de alto riesgo. Entonces es un riesgo a nivel humano, es un riesgo a nivel de economías y es un riesgo global sobre todo. Esto me trae entonces a la siguiente pregunta. Creo que, o espero que os haya convencido de la necesidad de actuar, de que la neutralidad climática es posible siempre y cuando nos pongamos a trabajar en ello juntos y de una forma muy seria y responsable. La pregunta en la descarbonización industrial, sí, queremos hacerlo, sí, queremos disminuir las emisiones del CO2, pero ¿realmente es capaz de hacer esto y seguir creciendo economías y crecer economías a nivel mundial? Bueno, pues esto es una pregunta que realmente nos hemos ido cuestionando ya hace bastantes años y sobre todo en el Reino Unido con el informe que algunos habréis oído hablar de Lord Stern ya hace bastantes años, en el que empezábamos un poquito a reflejar la idea del desacoplamiento, ¿no? Un desacoplamiento de un Producto Interior Bruto que crece, pero que crece no a expensas de disminuir las emisiones de CO2. Y esto es lo que tenéis ahí en el gráfico a la izquierda. Lo que hemos visto en el Reino Unido y en muchos otros países, en el Reino Unido ha sido particularmente evidente. Si damos marcha atrás los últimos 30 años, el Producto Interior Bruto, el PIB, ha crecido del orden del 70% y las emisiones del CO2 han disminuido, en este caso de un 40%. Si miráis a los números en España, quizás no sean un contraste tan claro, pero también vamos en ese camino. Podríamos decir, bueno, pues parecen que las cosas van bien, ¿no? Quizás no tengamos que hacer nada y Mercedes ha sido un poquito alarmista hasta ahora. Bueno, pues no es cierto, porque realmente si miráis ahora la evolución sectorial, lo que se refleja muy claramente es que hay ciertos sectores que sí que hemos hecho un trabajo muy bueno y es generalmente a nivel mundial y me refiero sobre todo a la producción de electricidad. Hemos hecho un trabajo bueno porque renovables han surgido, han hecho un trabajo increíble, las hemos sido capaces de desarrollar y es principalmente lo que nos pone en ese espacio en el cual las emisiones de CO2 han disminuido. ¿Qué es lo que pasa ahora? Bueno, pues que hemos hecho lo relativamente fácil y con un enfoque en lo relativamente, ¿no? Lo que nos queda a partir de ahora es realmente esos sectores que son muy difíciles de descarbonizar. Y os voy a explicar en un momentito por qué son difíciles. Entonces la situación es, hasta ahora sí hemos sido capaces de demostrar ese desacoplamiento, entendemos por qué ese desacoplamiento ha sido, pero es que lo que nos queda ahora va a ser mucho más difícil. ¿Y por qué va a ser mucho más difícil? Pues sobre todo si me enfoco en un sector en el que yo trabajo de
la descarbonización de todo el sector industrial, lo que tenemos es un sector bastante complejo, es un sector que, no nos olvidemos, es un sector motor, y motor no solamente en cuestión de productos básicos, digamos cemento, el acero, pero incluso, por ejemplo, las renovables. Si pensamos en un molino de viento necesita cantidades importantes de acero y de cemento para poder funcionar y ponerlo en marcha. Entonces no nos olvidemos también del papel que estas industrias hacen en cuestiones de apoyar el sector de las renovables. Pero bueno, si nos enfocamos en esos números que tenéis y en el gráfico de la derecha particularmente, lo que veis es que estas emisiones, podríamos decir en término medio hacia el 25% de las emisiones totales de CO2 global. Por supuesto varía en cada país según qué papel juegue el sector industria. En el Reino Unido estamos un poquito por debajo del 20%, en España es un poquito inferior a ese también, pero estos son realmente sectores muy, muy difíciles de descarbonizar. Y por supuesto lo que tenemos es, si miramos a nivel mundial, lo que tenemos es que en el caso, por ejemplo, de China, está dominado por el sector del cemento, mientras que en otros sectores, por ejemplo, si miramos en Estados Unidos, es más en la zona de la producción de productos químicos. ¿Por qué es difícil este sector? Bueno, este sector es difícil por las 6 cajas que tenéis ahí, los 6 rectángulos. Las emisiones proceden de los materiales, y cuando proceden de los materiales quiero decir que aunque fuéramos capaces de solamente proveerles con renovables, todavía tendrían emisiones de CO2, porque el proceso en sí emite CO2. Y no es una cantidad despreciable. De hecho, el 45%, un poquito de manera global, de todas las emisiones que vienen del sector industria vienen del proceso en sí, están derivadas de los materiales. Son procesos que están altamente integrados, operan a temperaturas muy altas. Cuando digo a temperaturas muy altas me estoy refiriendo a 800, 1000 grados, incluso superiores. Y ese requerimiento de temperaturas altas lleva a una penalización del orden de un 35% del CO2 que producen. Estamos hablando de plantas que tienen unos ciclos de vida, que no podemos simplemente entrar y cerrarlas o transformarlas del día a la mañana, hay que tener eso en cuenta. Y luego también que los productos que estas industrias producen, a grosso modo la mayoría son productos básicos con un coste bajo. Y luego también están operando en un mercado competitivo. Entonces, claro, no es cuestión de decir yo no voy a producir más emisiones de CO2 en un cierto sector porque me voy a importar ese producto de otro país que quizás tenga unas credenciales medioambientales peores. Entonces tenemos que tener eso en cuenta. Bueno, y esos son los retos. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos, como he dicho, un 25, un 30% de las emisiones a nivel global vienen de estos sectores y son muy difíciles de descarbonizar. El mapa que tenéis a la izquierda es un mapa del Reino Unido, donde son las zonas industriales, donde vienen estas emisiones. Y lo que podéis ver un poquito, solamente quiero ahora que os fijéis que hay varios colores, rojo, amarillo, verde. Bueno, esos colores no tienen ningún color político, esos colores son solamente referidos a tecnologías, ¿no? Entonces, lo que quiero de alguna manera ilustrar es que las tecnologías que se necesitan, porque el sector es muy diverso, no es lo mismo producir cemento que acero, que un producto químico, que vidrio. Entonces, como son sectores diversos, las opciones y las tecnologías que tenemos que desarrollar son también amplias, es una gama de tecnologías lo que necesitamos. Y particularmente en el Reino Unido, donde estoy trabajando en este área, lo que tenemos es el primer país a nivel mundial actualmente que ha producido una estrategia para la descarbonización industrial. Entonces, bueno, como todas las estrategias tienen un objetivo, el objetivo es que para el 2050 tengamos ese cero absoluto. El objetivo nuestro en el que estamos trabajando es que para el 2040 habremos puesto en marcha el primer centro o el primer clúster industrial de emisiones netas cero, y esto será un hito a nivel mundial. Y luego, por supuesto, objetivos a más corto y medio plazo, en el 2020, en el 2030. Pero bueno, lo que quiero de alguna manera también reseñar aquí es que, como lo que he comentado hasta ahora, esto es un viaje, esto es una transición y necesitan unas ciertas medidas que se lleven a cabo. Entonces tenéis ahí también que el primer paso, uno de los primeros pasos que se ha dado en el Reino Unido, es decir, que este viaje de descarbonización industrial empieza en lo que llamamos los clústeres industriales.
Un clúster es una zona geográfica, un área, una región, en la cual se acumulan diferentes tipos de actividades industriales. Normalmente se suelen acumular porque comparten infraestructura y entonces comparten infraestructura, crean puestos de trabajo y se enfocan en una área donde se crea ese clúster. Y eso ha sido donde el Reino Unido es donde dice, aquí es donde nosotros vamos a empezar a descarbonizar el sector industrial. ¿Por qué también? Bueno, pues porque en el Reino Unido un poco más del 50% de las emisiones industriales vienen precisamente de eso, de estas regiones donde se concentra la actividad. Y para mí, y bueno, en general para la comunidad científica del Reino Unido, lo que es importante también es que se hace una inversión de 20 millones de libras para empezar a realmente que estos proyectos de infraestructura que ya se están desarrollando y se están llevando a cabo, implementando, también tengan un soporte de investigación e innovación. Entonces, esta es un poquito la forma de afrontar, digamos, el reto de la descarbonización industrial. Tendríamos que dar marcha atrás al 2019, pero bueno, ahora damos marcha adelante, el 2021, 2022. Es un programa que se crea alrededor de unos 500 millones de libras, a repartir casi mitad y mitad entre el sector privado y público. Y para mí lo que me hace particularmente sentir que esto realmente va a funcionar y que vamos realmente a sacar este tipo de iniciativas adelante es porque tenemos 3 líneas complementarias que se juntan aquí. La primera línea, como tenéis ahí, son proyectos de demostración tecnológica e infraestructura que está dotada con 170 millones, más lo que venga del sector privado. Complementario con eso tenemos unas hojas de ruta de descarbonización para estos centros industriales. Y luego la tercera rama, trabajando con todo esto, es que tenemos un centro de investigación y desarrollo que provee el soporte a los proyectos de demostración y a las hojas de ruta. Y yo creo que esto es bastante único, un enfoque en el que se ha mirado que esto pase de forma global. No me ha dado tiempo a comentarlo, pero bueno, el gráfico que tenéis, no sé por qué siguen pasando aquí, el gráfico que tenéis a la derecha ilustra un poquito, bueno, estamos hablando de sectores que en el Reino Unido crean 1,5 millones de trabajos. Este es un sector en el que realmente en cuestiones de exportación son 320 billones de libras y por lo tanto es un sector que el gobierno quiere mantener y quiere que prospere. Ahora sí pasamos a la siguiente. Perfecto. Bueno, pues entonces en cuestión de lo que estamos haciendo en el Centro de Investigación e Innovación, IDRIC, la tarea nuestra sobre todo es reconocer que aunque se está haciendo cosas muy importantes y proyectos muy importantes, sobre todo de infraestructura, no es suficiente. Tenemos que de alguna forma acelerar un poquito más el proceso, ¿no? Y IDRIC, es el centro que yo lidero, tenemos, digamos, 3 ejes estratégicos. Por una parte, uno de nuestros ejes o nuestros pilares es que lo que estamos aquí es suministrando soluciones. Y una solución no es solamente una tecnología, que por supuesto se tendrá que implementar, pero también a veces, y muy importante incluso más, si me permitís, es entender que esa tecnología, sobre todo a nivel de un despliegue mayor, tiene que estar dentro de una política, de un marco regulatorio y también con unos modelos de negocio para que pueda prosperar en sí sola. Tenemos que tener en cuenta que hay una serie de habilidades o skills, como decimos, y para mí queda muy claro que una transición energética nunca va a tener sitio si no hacemos a la misma vez una transición de las habilidades y de los empleos que eso generará. Y otro elemento clave de IDRIC es hacer estas colaboraciones a escala y ritmo. ¿Y por qué me refiero a escala y ritmo? Bueno, pues en estos momentos nosotros lo que tenemos son 142 socios, están repartidos, como veis en ese mapa, son emisiones de CO2 en el Reino Unido, 20 millones de financiación y luego tenemos adicionales otros 10 millones de nuestros socios. Y nuestros socios son predominantemente empresas, más de la mitad son industrias, coordinamos desde IDRIC investigación con 23 centros distribuidos por el Reino Unido y también muy importante trabajando con asociaciones, con también organizaciones comerciales, ONGs y por supuesto no nos olvidemos también es este marco regulatorio que tenemos que tener siempre bien alineado con lo que hacemos.
Y alineado con lo que hacemos, nosotros trabajamos, digamos, en unos objetivos muy claros. Si os acordáis de la hoja de ruta que os he enseñado, tenemos objetivos para mediados del 2020, 2030, 2040. ¿Y eso qué es lo que nos hace? Nos mantiene enfocados. Nos mantiene enfocados que nuestras actividades tienen que tener un impacto. Tienen que tener un impacto, puede ser una reducción de costes, una reducción de riesgos, de los plazos de esa tecnología, por supuesto, reducción de emisiones, pero puede ser que también de alguna forma nuestro trabajo influya en aspectos económicos o aspectos de política relevantes. Pero todas las actividades o cada una de las actividades que hacemos tiene que estar reflejada con un área de impacto. ¿Cuáles son las soluciones? Y esto vamos a hablar un poquito más porque tenemos el lujo de tener aquí a Lourdes Sansimelis y profundizaremos mucho más en esto. Pero realmente las opciones, hay una cartera de ellas, es lo que creo que de momento me gustaría resaltar y profundizaremos más en ello. Y dentro de esas carteras de tecnologías depende de qué sector que será más adecuado. Y luego un área también que me gustaría mencionar y quizás abarquemos un poquito más en el debate, es que tenemos que hablar también de oportunidades para una transición justa. Y una transición justa quiere decir en cuestión de los empleos que se generan, entendiendo que no se van a mantener los empleos como los conocemos hoy en día, va a haber una transición, pero lo importante cuando miráis a ese gráfico es que el resultado de esta transición va a ser una generación neta de empleo. Vamos a tener más empleos, pero no van a ser los que tenemos hoy en día, eso también lo tenemos que entender. Bueno, y con esto ya me voy a mover al último punto, porque también se está acabando ya el tiempo. Y es un poquito una reflexión que espero que nos ayude en cuestiones del debate, sobre todo en el tema del COP26. Yo estoy en Edimburgo, Glasgow estaba a la vuelta de la esquina, me pasé muchos días en Glasgow en el COP26, pero es la pregunta que me hacen, ¿no? ¿Y qué es lo que pasó? ¿Y realmente salió algo? ¿Qué es lo que va a pasar de aquí al COP27, ¿no? Bueno, pues estas son parte de las actividades en las que estuvimos en el COP26, trabajando, entendiendo cómo hay soluciones que son tecnológicas, soluciones que son del medio ambiente, cómo es importante el área de transporte, descarbonizar nuestras ciudades y realmente entender un poquito la forma global y que hay una serie de ejes transversales, que no los he mencionado, pero que son muy importantes a todo el nivel global de la descarbonización. Un mensaje clave para mí, en resultados que yo considero que son particularmente importantes, quizás no hayan salido tanto en la prensa como otros, es lo que se llama el Glasgow Climate Pact, el Pacto del Clima de Glasgow, porque realmente lo que nos pone es un nuevo libro de reglas. Hemos hablado del libro de reglas de París, ahora tenemos, digamos, uno nuevo, pero uno nuevo que realmente nos va a pedir más a nivel mundial y nos va a pedir esta eliminación gradual de los combustibles fósiles que no se había reflejado antes del COP26. Y también tenemos los Glasgow Breakthroughs, los hitos que se van a conseguir en cuestión tecnología y particularmente esas tecnologías que si las pones a nivel global son responsables del 50% de las emisiones del CO2. Otro mensaje para mí que fue crítico es que la innovación es crucial y la tecnología por sí sola no va a ser capaz de resolver todos nuestros problemas. Y viene un poquito en cuestiones de lo que estamos haciendo IDRI, que es entender que es un enfoque de sistemas y es una colaboración transversal la que tenemos que tener. Y con esto realmente ya estoy pasando a la última transparencia aquí. ¿Cómo vamos a hacer convertir estas ambiciones? Porque lo que ha quedado claro es que todos los países o la mayoría tienen una ambición. Tenemos que tener unas economías de escala, pero esto se tiene que traducir en una acción, en una actividad. Y para mí estas dos gráficas son muy importantes desde el punto de vista de la innovación. Tenemos que impulsar la innovación y esto es un mensaje también que tiene que quedar muy claro que a día de hoy, más del 50% de las tecnologías que vamos a necesitar para alcanzar el cero neto no están completamente desarrolladas. Y no me malinterpretéis, no quiero decir que no estén en proceso de desarrollarse, pero no están completamente implementadas. Y por eso que esta década del 2020 es crítica. Y la gráfica de la derecha para mí es incluso más impactante, ¿no? Es una gráfica que se ha producido y que realmente ilustra la importancia de coordinar estas acciones internacionales. Y es cierto que muchas veces decimos, es el intercambiar el conocimiento y es importante, pero es que esa gráfica nos lo demuestra. Nos lo demuestra que si no cooperamos nos va a costar mucho más llegar a un precio más alto. Y otra vez, la pregunta o el mensaje, espero que ya
os haya quedado, que es esta década del 2020 es la década en la cual tenemos que hacer una expansión masiva de energías limpias. Bueno, y estos son mis 3 mensajes finales. Realmente, alrededor de estas 3 preguntas iniciales que puse al principio de mi ponencia: neutralidad climática, sí, se puede conseguir, la magnitud del reto es de enormes proporciones, tenemos que ser conscientes de ello, pero también a la misma vez darnos cuenta de que este viaje global al cero neto es posible, y con el énfasis en global. Hay sectores difíciles de descarbonizar y son los que nos tenemos que enfocar ahora, y uno de ellos es la descarbonización del sector industrial. Esto lo podemos hacer sin ir al detrimento de nuestro crecimiento económico, siempre y cuando se haga a través de un enfoque de sistemas, y un enfoque de sistemas global con soluciones a escala. Eso también es importante. Y otra vez, este mensaje de urgencia lo tenemos que hacer juntos, lo tenemos que hacer a escala, lo tenemos que hacer a un buen ritmo, porque de esta forma realmente conseguiremos una recuperación económica que sea justa y sostenible. Y no solamente porque es justa y sostenible, sino porque realmente esto va a atraer inversiones. Es un área en la que no he podido enfocarme mucho hoy, pero quizás salga a lo largo del debate. Y yo creo que eso es todo lo que quiero tocar. Espero que nos den puntos ahora para el debate con Lourdes y con Simelis. Tenemos más información si queréis visitar nuestra página de web. Hay una serie de proyectos que ya hemos lanzado, hay otra serie de proyectos que vendrán en lo que llamamos una segunda ola, y también la oportunidad de crecer más con una serie, digamos, de partnerships o de acuerdos que estamos haciendo a nivel estratégico. Y yo creo que eso termina mi presentación. Voy a terminar de compartir pantalla, y muchas gracias por la atención, y otra vez muchas gracias por la invitación para dar la ponencia. Ha sido un placer. Gracias. Muchísimas gracias, Mercedes. Como siempre, apasionante. El tiempo vuela cuando se te escucha, y una serie de ideas muy interesantes con que realmente no nos dará tiempo de discutirlas todas, pero sí que ponen muy bien sobre la mesa cuáles son las cuestiones en las que tenemos que trabajar. Me quedo con que la misión no es imposible, sino posible. No sé si recordáis que el eslogan cuando enviaron los de los Emiratos la sonda a Marte es esa. El eslogan es: lo imposible es posible. Pues igual que lo imposible es posible para Marte, lo imposible es posible para la descarbonización. Y creo que lo importante es creérselo, ¿no? Si no nos lo creemos, y ya llegaré a eso, no vamos a ir muy lejos. Entonces, Mercedes, si te parece, le voy a dar un poco la palabra a Simelis para que ella nos explique un poco lo que hace primero, y también en el contexto de lo que ha explicado Mercedes. Simelis, si tú quieres hacer alguna pregunta a Mercedes, y si no, no os preocupéis que yo tengo varias en el tintero. Pero sí me gustaría, Simelis, que nos expliques un poco el trabajo que tú haces en el tema de utilización de CO2, por ejemplo, que Mercedes lo ha tocado menos y que también va muy relacionado con la descarbonización. Por favor. Gracias, muchas gracias. Antes que todo, buenas tardes a las personas que nos están escuchando también online. Y es un placer para mí compartir con ustedes esta discusión, y un honor seguramente compartir con este panel tan de alto nivel. Y de mujeres, ¿no? Visto que hace poco fue el Día Internacional de las Mujeres Científicas, creo que es una gran oportunidad para celebrarlo. Para conversar un poco de mis actividades actuales y de mi experiencia pasada, quisiera comentar que yo soy egresada de la Universidad Central de Venezuela. Egresé en el 2004 y también tengo el título de ingeniero químico del Politécnico de Torino, en Turín, en Italia. Actualmente soy profesora asociada al Politécnico de Torino en Turín, y he trabajado desde hace más de 10 años en el área de desarrollo de procesos sostenibles para disminuir las emisiones de dióxido de carbono, y para tratar de desarrollar tecnologías que ayuden a disminuir el uso de combustibles fósiles y las emisiones de esta molécula que actualmente, aunque desde el punto de vista químico no es una molécula nociva, en realidad desde el punto de vista ambiental
ha resultado ser un contaminante, ¿no?, de nuestro ambiente y en general, si nos ponemos a pensar un poco también de nuestro estilo de vida, porque tiene consecuencias en muchos niveles a nivel global. En el Politécnico di Torino nosotros trabajamos, y yo en particular soy coordinadora de proyectos europeos en los que nos focalizamos en la captura y la conversión de estas emisiones de CO2 que son generadas por industrias químicas. Por ejemplo, tenemos un proyecto que se llama RECODE, que se dedica a capturar emisiones de una planta de producción de cemento, y utilizando tecnologías para la captura del CO2 logramos almacenarlo, concentrarlo y luego utilizarlo con diversos procesos que utilizan energías renovables en productos que pueden ser útiles y pueden ser introducidos nuevamente dentro del cemento, de las formulaciones del cemento, para mejorar las propiedades mecánicas, por ejemplo, del cemento. Un ejemplo es la producción de carbonato de calcio, que es como un mineral que se encuentra también en las rocas, pero realizando nanopartículas de este mineral es posible mejorar las propiedades mecánicas del cemento y en ese modo, en un concepto de economía circular, reintroducir el CO2 que es generado en la planta dentro del producto final de la misma planta, que sería el cemento. Entonces, en este modo se reducen las emisiones de CO2 y se puede mejorar también la eficiencia del utilizo del carbón, que es uno de los principios de la química verde, ¿okay?, que es uno de los principios de sostenibilidad importantes que hay que desarrollar. También en el mismo sistema, en la misma planta que queremos demostrar, estamos desarrollando tecnologías que utilizan directamente fuentes de energía renovable, como electricidad renovable, en procesos electrocatalíticos. Y en este tipo de procesos se pueden aprovechar recursos renovables como la energía solar, que es transformada a través de paneles fotovoltaicos, por ejemplo, puede ser capturada y convertida en electricidad renovable, y luego estos procesos electrocatalíticos aprovechan, por ejemplo, otro recurso renovable como el agua para generar hidrógeno in situ, que luego se usa para convertir el CO2. Y se pueden producir aditivos que luego vienen utilizados también en el cemento para mejorar las propiedades de este cemento. En otro proyecto europeo que fue financiado recientemente el año pasado, la idea es capturar las emisiones de CO2 de plantas petroquímicas. En este proyecto se llama Sancochem, y también allí la idea es capturar directamente la energía solar con paneles solares al interno de un reactor fotoelectrocatalítico, en este caso, para producir productos útiles que se utilizan, por ejemplo, en la industria para producir fragancias, para producir otros compuestos químicos que vienen conocidos como fine chemical, ¿no?, productos químicos que pueden ser usados finalmente las personas, por la parte de las personas. Quisiera, conectándome con las últimas palabras de Mercedes y de su presentación, se hablaba de el papel que tienen las fuentes de financiamiento en el desarrollo de este tipo de tecnologías, de nuevas tecnologías para lograr llegar a la descarbonización. Recientemente se escucha mucho hablar también del European Green Deal, que en español sería el Acuerdo Verde Europeo, que pondrá sobre la mesa muchos financiamientos, fuentes de financiamiento y fondos para desarrollar este tipo de tecnologías. Entonces quisiera tener un comentario de parte de Mercedes de cómo o cuáles son las rutas que deberían seguir, en tu opinión, estos financiamientos para lograr llegar más rápido a esta transición. Si a lo mejor tiene que focalizarse en algunos aspectos o más bien en otros. Muchas gracias, Imelis.
Mercedes, si quieres puedes por favor contestar tú esta pregunta que te acaba de hacer ella. Me encanta que hayas explicado lo del cemento, porque es una de las cosas que Mercedes ha dicho, que es uno de los sectores más difíciles de abatir, y tú has explicado cómo se puede conseguir descarbonizar, por ejemplo, esta industria. Mercedes. Sí, bueno, pues el sector de financiación realmente es clave. Yo creo que lo que tenemos que entender es que el gobierno, ningún gobierno a nivel mundial va a ser capaz de subvencionar toda la transición energética que tenemos que poner en marcha, ¿no? Entonces, nosotros lo que nos ha quedado muy claro, bueno, y es evidente, es que realmente lo que necesitan las industrias no es que no necesiten esa inversión y esa subvención inicial, pero realmente lo que necesitan es un marco regulatorio y un marco político en los que ellos sepan que esa inversión que hacen y estas inversiones que estamos hablando, como el proyecto que has comentado del cemento, Simelis, estos son proyectos de financiación bastante importantes, estamos hablando de millones o de incluso cantidades superiores. Entonces realmente lo que necesitamos por una parte es que sigan subvencionándose estas tecnologías, como en su día también se subvencionaron y se siguen subvencionando las renovables, porque necesitan ese empuje inicial, pero junto con ese empuje inicial lo que tenemos que desarrollar son dos cosas. Una, es un modelo económico financiero para que, digamos, el despliegue mayor no dependa solamente de una inversión del gobierno, todavía puede seguir dependiendo, pero no exclusivamente, y luego, ayudando a ese, digamos, ese modelo financiero y de inversión, lo que tenemos que tener es un marco regulatorio en el que una empresa pueda ir con la confianza de decir, yo voy a invertir esta cantidad en el 2022 y quizás me vaya a llevar un número de años el sacar algún provecho, un rendimiento, pero yo sé que las normas no van a cambiar y no me van a dejar, digamos, fuera de juego con una inversión tan importante, ¿no? Entonces, una de las cosas y uno de los proyectos que estamos trabajando en IDRIC con compañeros que son del sector de empresariales y económicas es realmente cómo podemos ayudar a, de alguna manera, disminuir los riesgos de invertir en este tipo de tecnologías. Y esa es un área que yo últimamente me estoy apasionando con ella, ¿no? Porque digamos que sabemos la tecnología, lo que puede, lo que nos queda por hacer, pero es que es todo puesto en global y sobre todo el quitar el riesgo de una financiación para que se siga invirtiendo más en este tipo de proyectos es importante. Otro punto, y luego ya le paso a Lourdes, que también me gustaría reflexionar, es que he dicho todo el tiempo la palabra invertir y espero que nunca haya dicho la palabra gasto, ¿no? Porque realmente esto no es un gasto, esto es una inversión, ¿no? Y es una cosa que yo también la llevo siempre en cuanto me dicen, bueno, ¿cuánto gastamos en investigación? Y digo, en investigación no se gasta nada, en investigación se invierte. Claro. Entonces, la voy a usar. Así es. Exactamente. Entonces, yo si me dicen la pregunta, ¿cuánto hemos gastado en investigación? Digo, nada, cero. Has invertido, ¿no? Entendiendo que es una investigación y como todas inversiones, no siempre nos va a dar los productos deseados. Eso también quiero ser muy clara, porque entonces no nos haría falta la investigación, ¿no? Intentamos asegurarnos de la mejor manera posible que sea un rendimiento sensible y que tenga unos resultados, pero siempre nos queda una duda y de ahí viene la investigación y luego la innovación. Entonces yo creo que es importante también que sigamos invirtiendo en esta investigación e innovación en los 2020 para crear otro tipo de tecnologías que serán más importantes en la década de los 2030. Muchísimas gracias, Mercedes. Además esto, y Simelis, nos lleva a algo que hemos tocado tangencialmente, pero que me gustaría poner en contexto. O sea, las tres somos investigadoras, de hecho, y evidentemente estamos abogando por hacer investigación y desarrollo de tecnología. Hemos comentado que es el sector industrial el que hay que descarbonizar y has mencionado algo clave, que es el tema regulatorio. Nadie va a invertir si no sabe que eso tiene un futuro cercano, ¿no? Y también, por cierto, la Unión Europea, España, los gobiernos están invirtiendo en el desarrollo de esas tecnologías que necesariamente tienen que ir de la mano de un marco regulatorio. Entonces, al final, yo creo, y ahí también corroboramos, ¿no?, que el tema de la descarbonización necesita que todos vayamos de la mano. O sea, si no hay un marco regulatorio, nadie va a invertir. No se puede invertir si no hay unas nuevas tecnologías que den un paso grande en realmente descarbonizar, y hay que saber qué es lo que hay que descarbonizar. Y también priorizar, ¿no?, porque no podemos hacerlo todo a la vez. Entonces, aquí en los sectores que tú has puesto, por ejemplo, Mercedes, hay algunos que se ven que tienen un impacto mucho más grande que otros, ¿no? Sin embargo, allí he visto uno que a mí me gustaría incidir, y era que el hidrógeno parecía muy pequeñito, ¿no?
Sin embargo, se habla mucho de hidrógeno. Entonces ahí tomo yo misma la palabra, aprovechando que tengo el micrófono, porque, porque creo que es importante hablarlo. Y creo que en el contexto en el que tú has puesto la gráfica es pequeño porque era un sector industrial, ¿no? Sin embargo, me gustaría mencionar 2 pinceladas sobre descarbonización e hidrógeno, porque realmente se está invirtiendo también mucho en el tema, tanto en España como a nivel global. Yo llevo muchos años trabajando en hidrógeno, así como antes no nos creían cuando hablábamos de utilización de CO2, mira, yo me he chocado con las paredes no sé cuántas veces porque el sector del hidrógeno era muy pequeñito, porque solo era para transporte y siempre competías con el coche eléctrico. Entonces, ¿qué es lo que ha cambiado para que el hidrógeno ahora tenga tanta relevancia? En nuestro centro se llama REACH, que se puede traducir en inglés por rico, ¿no? Pero en realidad es investigación e innovación, como el centro que tú diriges, Mercedes, en temas de CO2 y carbono, ¿no? e hidrógeno. Entonces, ¿qué papel juega el hidrógeno? Pues yo voy a ir al tema que hemos tocado menos, que es el tema de las energías renovables. Las energías renovables tienen infinitas ventajas. Las tenemos en muchos sitios, de hecho España es rica, tan rica como los Emiratos en petróleo. España es rica en fuentes que se pueden convertir en energías renovables, pero son intermitentes y el tema del almacenamiento energético no está resuelto. Y ahí es donde el hidrógeno juega un papel muy importante, porque ese exceso de energías renovables se puede utilizar para convertir el agua en hidrógeno, por ejemplo, y reutilizar ese hidrógeno para producir electricidad cuando haya un defecto de energías renovables, o para todo el otro sector, muchos de los cuales pueden ayudar a descarbonizar lo que comentabas, Mercedes. Porque tanto, por ejemplo, en el sector del acero, y ahí te cederé la palabra, en el sector del acero se están haciendo grandes esfuerzos a nivel mundial en utilizar el hidrógeno en distintas partes para descarbonizar. O en el sector del transporte, no hablo de los coches, que también, sino del transporte más pesado, etcétera, donde hay muy pocas alternativas. Entonces, Mercedes, en este concepto de, por ejemplo, no sé si trabajas en ello, pero yo creo que sí, cómo descarbonizar el acero, y digo el acero por no decir el cemento, que ya lo ha dicho Simelis, ¿verdad? Y qué papel puede jugar el hidrógeno en esto, aparte de en el almacenamiento energético y volver a producir electricidad. Muchas gracias, Lourdes. Completamente de acuerdo, como siempre, ¿no? Hay sectores, bueno, como nos ha comentado Simelis, el sector del cemento, quizás la tecnología que va a ir más va a ser hacia una captura, un almacenamiento de CO2, una utilización. Estoy completamente de acuerdo que el hidrógeno, por ejemplo, en el sector del acero, va a tener un papel más importante o quizás más importante que otras tecnologías. Y el hidrógeno en general en el Reino Unido también es uno de los vectores energéticos que se ha identificado como crítico. Se ha identificado como crítico no solamente por cuestiones de las intermitencias de las renovables, pero también, por ejemplo, para descarbonizar todo lo que es el sector del calor, sector del transporte, como por ejemplo incluso estamos hablando de los trenes, aviación, el transporte pesado. Y hay varios escenarios que se manejan en estas hojas de ruta. En cualquier escenario que mires, en cuestiones del Reino Unido, las expectativas que se tienen es que vamos a tener que producir entre 250 hasta 400 terawatts hora. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, parece que es un número muy grande, y es un número muy grande porque ese número es el equivalente a la electricidad que estamos produciendo en el Reino Unido. En otras palabras, los planes es que vamos a ser capaces de tener en producciones de hidrógeno el equivalente de electricidad que tenemos hoy en día. ¿Cuál es el reto que veo ahí? El reto que veo ahí es que hoy en día se produce hidrógeno, se produce en muy pequeñas cantidades y se produce sobre todo porque tiene un uso dentro de uno de estas regiones, de estos clústeres industriales que mencionaba. Entonces, lo que estamos trabajando con los clústeres industriales en el Reino Unido no es solamente la producción de hidrógeno para que puedan descarbonizar parte de las empresas o las industrias que tengan dentro de esa región o de ese clúster, pero también producir hidrógeno que se suministre y se transporte a otras partes para descarbonizar otros sectores. Y como has comentado, bueno, pues el sector del transporte, ciertos tipos ahí, y luego también, por ejemplo, el sector del calor, sobre todo a nivel individual, a nivel hogares. Yo creo que es un área muy importante donde el hidrógeno puede jugar un papel crítico. Pero ese hidrógeno, ¿dónde se va a producir? Ese hidrógeno se va a producir en estas zonas industriales. Sí.
Y lo que tenemos que tener es entonces una infraestructura para que puedan producir el hidrógeno que ellos necesiten, por ejemplo, para el acero, pero que sea suficiente para descarbonizar en otras partes del Reino Unido y otros sectores fuera del sector industrial. Entonces, completamente de acuerdo, el hidrógeno es un tema que está cogiendo mucho enfoque, o sea, mucho peso. Para mí lo que tenemos que darnos cuenta es la cantidad de hidrógeno que tenemos que producir y ser conscientes de que tengamos ese uso y esa utilización y esa producción que esté todo puesto en conjunto. Perfecto. Es que va al tema del clúster, ¿no? O sea, solo cuando lo unes todos y optimizas los recursos es cuando eso tendría más sentido. Nos quedan 5 minutitos y muchos temas a tratar, así que yo voy a sacar 2. El primero es, lo has mencionado de pasada, Mercedes. Yo creo personalmente estoy convencida, y por eso trabajo en este tema, que el tema de la descarbonización, la neutralidad climática, etcétera, lo que crea son nuevas oportunidades para la economía, claramente. O sea, no solo estás invirtiendo y no perdiendo dinero, sino que te vas a hacer mucho más rico en términos de que es una gran oportunidad, porque se abrirán sectores industriales que hasta ahora no teníamos. Mi pregunta va en algo que creo que has mencionado de pasada, pero que es muy importante, y es la formación. Las tres somos profesoras también, ¿no? La formación de los científicos e ingenieros del futuro. O sea, nosotros tenemos hoy unos estudiantes en las universidades que no han sido formados en descarbonización, hidrógeno, las nuevas tecnologías. Sin embargo, cuando ellos salgan dentro de 1, 2, 3, 5 años, ellos serán los encargados de llevar a las industrias a eso. Entonces, ¿qué os parece a vosotras, las dos, que deberíamos hacer para formar a esos ingenieros y por dónde empezar? Porque también hay mucho trabajo por hacer, ¿verdad? Porque la reticencia es enorme a cambiar lo que tenemos. No sé si puedo empezar. Quisiera comentar que... gracias. Quisiera comentar que en realidad yo creo que al menos a nivel europeo, pero creo también a nivel en realidad internacional, se están llevando a cabo iniciativas para empezar a formar a los futuros ingenieros y científicos que están desarrollando y que van a desarrollar en el futuro y a continuar optimizando todas estas tecnologías que se están desarrollando ahora. En particular quería mencionar en el Politécnico de Torino, donde yo trabajo ahora, tenemos actualmente un curso de máster en cambio climático que forma, de hecho, ya ingenieros en esta área. Tenemos también el Departamento de Ingeniería Química, el título que se da ahora a los ingenieros químicos que hacen el máster es en procesos sostenibles. Entonces, y se están abriendo nuevos cursos también en conjunto con otras universidades italianas, se están creando nuevos proyectos de cursos de máster, de especialización, de desarrollo y también los cursos de doctorado, no hay que olvidarlos. Creo que hay actualmente iniciativas y habrán cada vez más nuevas iniciativas, no solo de cursos de ingeniería, sino también cursos de especialización. Creo que es importante darle oportunidad a lo mejor a los ingenieros que se graduaron hace algunos años de tener esta oportunidad de continuar mejorando y conociendo las nuevas tecnologías y que se les dé la oportunidad de intervenir en el desarrollo de estas nuevas tecnologías. Muchas gracias, Imelix. Yo me refería también a nivel un poco más bajo, ¿no? O sea, cambiar la mentalidad que tenemos, no los que ya están convencidos. O sea, voy en la línea de los agnósticos, los que no creen, ¿no? Los que dicen eso para otros, ¿no? Eso es verdad, sí. Desde más pequeños, no solo cuando ya tú eres ingeniero y te quieres formar porque ves que es una oportunidad, ¿no?, de trabajo para ti. En la Escuela de Ingenieros de Barcelona, por ejemplo, tenemos un curso de hidrógeno que se empezó hace 1 año y llevamos 4 ediciones, porque los ingenieros se apuntan todos, porque es una oportunidad. Pero yo me refería un poco más a los más jóvenes, ¿de acuerdo? Sin quitar, por supuesto, lo que acabas de decir, que es importantísimo. Mercedes, tú creo que también querías decir algo, ¿verdad? Sí, va un poquito igual enfocado por lo que estabas comentando ahora, Lourdes. Una de las cosas que estamos haciendo en IDRIC es entender un poquito no solamente
al nivel, digamos, de universidad o posgrado, pero irnos a todo el nivel de lo que es la cadena de suministro. O sea, la cadena de suministro empezando por el montador que esperemos que el día de mañana venga a tu casa y te cambie el calentador para que ahora tengas hidrógeno, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, estos son todo tecnologías nuevas en las que tenemos una masa de trabajadores que se tienen que formar o de alguna manera adquirir nuevos conocimientos, y lo que estamos intentando es, bueno, hemos montado ya un proyecto de qué es lo que quiere decir en una cadena de suministro de hidrógeno, empezando desde la producción, la distribución, al uso en un hogar, por ejemplo, y dentro de esa cadena de suministro empezar a entender lo que son un marco de competencias, que es realmente lo que se tiene que promover, lo que se tendría que cambiar, pero que es a un nivel no solamente, como ha comentado Yasimelis, a un nivel universidad y posgrado, pero empezando desde un nivel, digamos, más abajo dentro del sistema educativo, y donde podemos empezar a intervenir de alguna forma para que esos conocimientos se vayan de alguna manera, que sean el día a día, ¿no? Y hoy en día no los tenemos y los necesitamos, pero hasta cierto punto quizás todavía no sabemos muy bien qué es lo que vamos a necesitar. Entonces, por ahí viene el estudio que estamos haciendo nosotros de entender lo que es un marco de competencias en el área de hidrógeno. Hemos empezado con el hidrógeno porque es el sector quizás un poquito más novedoso en cuestiones de lo que se va a necesitar, y es el que nos estamos enfocando ahora otra vez con los clústeres. Genial. Mirad, yo me encantaría seguir con vosotras horas y horas, pero nuestro tiempo se ha acabado. O sea que realmente ha sido un placer, hemos aprendido mucho. Muchas gracias, Mercedes, muchas gracias, Simelis, y aquí no acaba, aquí empieza la aventura de la descarbonización y hacia la neutralidad climática que todos queremos. Muchísimas gracias, y muchísimas gracias también a todos los que nos habéis acompañado hoy, y por supuesto a la Fundación Ramón Areces por acogernos, a Raicex. Yo no lo he dicho, pero soy la presidenta de la Asociación de Científicos e Investigadores Españoles en los Emiratos y formamos parte de Raicex, y a todos aquellos que habéis hecho posible que hoy estemos aquí. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias.